Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que lleva ante a ustedes un mensaje en el cual eh, tratamos de hacerles comprender lo que está pasando en Ecuador, en Sudamérica y en todo el continente americano. Hoy analizaremos todo lo que es el componente psicológico que ha desatado la pandemia dentro de los Estados Unidos, en América Latina y, como ven ustedes atrás mío y oyen, escuchen atrás, también en el comienzo del levantamiento de las poblaciones de Ecuador contra el gobierno de Lenín Moreno. Hoy están protestando aquí atrás contra en el Ministerio de Telecomunicaciones, donde seguramente hay el problema de las frecuencias de radio y televisión. Pero, ¿qué es lo que vamos a analizar hoy y en este momento? Pues analizaremos el efecto psicológico que ha tenido la pandemia hasta este día que estamos diciendo, que es prácticamente el día 38 del fin del gobierno de Lenín Moreno y, por supuesto, del comienzo de las grandes protestas en Estados Unidos y de las grandes protestas y de la crisis sanitaria en Brasil. Lo primero que señalamos es que la cuarentena se produjo y se pudo producir en el mundo entero gracias a que en el mundo entero se produjo lo que podríamos llamar la paranoia. Una paranoia en la que se pensaba que el virus estaba en la puerta de la casa, en el carro, en la oficina, en la calle, en todas partes. Y esta paranoia hizo que la gente buscara refugio en su propia casa y aceptara dócilmente. Más de 2,5 millones de habitantes del planeta han estado recluidos en lo que se considera el mayor experimento social de la historia en lo que se refiere a una pandemia. Jamás se pudo conseguir que el planeta entero se encerrara en su casa o comenzara a practicar cuarentenas. Y esto se debe al gran fenómeno de la comunicación, especialmente por Internet. Ahora también han influido mucho la comunicación por la televisión y, por supuesto, la comunicación escrita y radiofónica. Pero, a no dudarlo, es la expansión del Internet la que ha generado el gran cambio, porque ha sido posible estar en la casa, encerrado, pero tener comunicaciones satelitales gratis, prácticamente gratuitas, con cualquier parte del mundo, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros amigos, en tiempo real, gracias a las redes sociales. Y esto cambió completamente la reacción social en el mundo y la psicología social del mundo y de nosotros. Se nos hizo tolerable el encierro, porque en realidad la casa al mismo tiempo se convirtió en una ventana al mundo. Esto fue un fenómeno nuevo socialmente, que no es lo mismo que las cuarentenas en la Edad Media, en la que, como a todos nos consta y nos queda bien claro, pues la gente no vivía esa misma circunstancia. Hoy tenemos muy claro que además de esta sensación de paranoia, el mundo, especialmente en nuestros países, ha vivido lo que sería la hipocondría. Es la sensación de que se está enfermo y que se puede enfermar y que cualquier cosa le puede hacer daño y le puede matar. Esta hipocondría generalizada ha sido acentuada, exacerbada a través de los medios de comunicación que han utilizado política y socialmente la publicidad para crear primero una conducta social. Lávese las manos, use mascarilla, guarde la distancia, no salga de su casa. Todo esto ha creado una sensación de que al primer indicio de que algo está mal, lo más probable es que sea coronavirus. ¿Por qué el coronavirus tenía que ser la enfermedad?
porque el coronavirus es una enfermedad absoluta y totalmente desconocida. Es decir, este coronavirus, no los anteriores, el COVID-19, porque hemos tenido coronavirus como el coronavirus H1N1, que llegó con la gripe española, la gripe porcina, y que se propagó por el mundo a finales de la Primera Guerra Mundial, causando una enorme mortandad, mucho mayor que la que está causando esta pandemia actual. Estamos hablando de que se habla y se dice de que esa pandemia, de las cifras que se pudieron más o menos estimar, concretas especialmente en el hemisferio norte, llevaba a unos 60 millones, pero no se consideró que también, por ejemplo, esa pandemia impactó en la Amazonía ecuatoriana, donde había una gran población humana, recordemos la época del caucho, que recogía caucho, eran indígenas, que sacaban el caucho y que dieron el empuje a toda la industria del caucho del mundo. Pero con la pandemia, la industria del caucho en la Amazonía prácticamente desapareció, hasta que volvió a reaparecer en la Segunda Guerra Mundial. Con estas particularidades de que la pandemia nos afecta y nos hace creer que estamos enfermos, también hay que entenderlo por qué. Porque al comienzo se dijo, es una enfermedad respiratoria, pero después se dijo, no, afecta también al hígado, a los riñones, al cerebro, produce coagulación vascular diseminada, produce trastornos neurológicos, se transmite inclusive por actos sexuales. Hay ahora hasta nacen trillizos, los padres no tienen coronavirus y los niños sí. Bueno, este descubrir una enfermedad, este no saber qué pasa, qué hace, cómo actúa, este no tener una medicina, este no tener una vacuna, ha producido lo que se llama una hipocondría. Todo el mundo se siente enfermo, todo el mundo está aterrorizado de la enfermedad. Piensa que si sale a la calle ya le va a dar la enfermedad, que si tose le da la enfermedad, que si le duele la cabeza le da la enfermedad, y peor, después de que ya han transcurrido y estamos a punto de cumplir 120 días de la pandemia, encerrados en casa, y que estamos cumpliendo ya el 6º mes de bombardeo mediático, en el que jamás en la historia algo fue reportado con tanta minuciosidad, con tanto detalle, en el que se señalaban las personas y que mueren en cada lugar del mundo, en todas las medicinas que se podían utilizar, todos los inventos que se están tratando de sacar adelante, todo el comportamiento del personal de salud, del personal de policía, la milicia, etc. Por supuesto que ha habido también un uso político sagaz, inescrupuloso y malvado de la pandemia. En el caso de Ecuador, se ha aprovechado la pandemia para echar a andar las sanciones contra Rafael Correa, sabiendo que eso no va a producir una reacción social inmediata, porque la gente tiene miedo de ir a protestar, y más aún en Quito, donde antes de la pandemia, cuando solamente se producían las protestas indígenas, Quito era pues la sede de todas las protestas, y ha sido la sede de las protestas históricamente, y aquí es el lugar donde se origina la caída de los presidentes. Pero Guayaquil, que sufrió la gran pandemia, por ejemplo, no ha sufrido una reacción social después de eso. Ahora ya está la pandemia declinando en esa zona. En el caso de Quito, la protesta se convirtió en silencio. Todo el mundo está atemorizado. Esta protesta que está saliendo ahí es una de las primeras protestas que comienzan a surgir, donde la gente ya definitivamente le perdió miedo, y le perdió miedo porque tiene que pagar la cuenta del teléfono de 4 meses, la cuenta del agua, la cuenta de la electricidad, y resulta que las cuentas ahora llegan con precios exagerados. Se paga el doble, el triple de lo que se pagaba, y mucha gente inclusive no ha vivido en esa casa durante meses, pero se le ha cobrado
porque simplemente nadie fue a revisar los medidores, debido a que la pandemia impedía a las personas, al personal, ir a revisar los medidores de agua, los medidores de luz, y entonces se hizo un estimativo de cuánto tenía que pagar. Y ahora le tiran el precio a la maldita sea, le cobran y después dice, bueno, si quiere le devolvemos después. Pero ustedes saben que en Ecuador las cosas no son así. Nadie te devuelve el dinero. El gobierno, las funciones públicas, la policía, el ejército, el SRI, no te devuelve nada. Aquí hay un dicho que dice, lagarto que traga no vomita. Y eso precisamente es lo que estamos viviendo. Esto a su vez ha creado dentro de la población una reacción de irritabilidad. Es decir, ahora pasamos de la paranoia, la hipocondría, a una reacción de ira, y posiblemente esta ira puede llegar a tener un carácter incontrolable. Para esto se pretendió frenar las protestas haciendo una ley en la que se permitía el uso ilimitado de la fuerza, es decir, la fuerza letal, si era necesario. Por suerte, el Consejo la Corte Constitucional ha eliminado esa posibilidad, ha quitado ese decreto, lo ha descalificado, y ahora la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, el presidente se enfrentan a la posibilidad de una sanción penal si utilizan armas letales en las protestas y si se producen muertes. A su vez, la situación se ha transformado en una desilusión. Vivimos la desilusión. Nadie quiere endeudarse, nadie quiere coger el dinero que ofrece el gobierno, porque no se sabe cómo se puede pagar después el préstamo. Y no se sabe cómo se puede pagar el préstamo porque cambió la demanda. Antes la demanda era muy buena para los restaurantes, muy buena para los buses y las empresas turísticas, muy buena para los hoteles, muy buena para todo lo que era esto de la industria del turismo. Pero hoy está golpeada esa industria. No se diga para todo lo que es la industria de la ropa, los comercios de maquillajes, de lujos, de joyas, etc. Porque la gente ahora se pregunta ahí, ¿de dónde saco plata? ¿Y quién me va a comprar? ¿Y a quién le vendo? Hemos creado, entonces estamos viendo una etapa psicológica en la que existe una reacción defensiva. Psicológicamente estamos a la defensiva y muy posiblemente va a desencadenar lo que ya se desencadenó en Estados Unidos, lo que ya comenzó a desencadenarse en Brasil y que se viene en Ecuador, que es la protesta popular. Muchas gracias.